madre regalo de Navidad le está dando Carlos Antonio Vélez a su hijo Luis Carlos Vélez. ¿Cómo se atreve a criticarlo públicamente de esta forma? Ey, parce, todo bien en casa. Seguramente lo hizo pasar vergüenza, pero ojalá ante todo lo haya hecho reflexionar sobre su forma asquerosa de atacar el físico de las personas que no piensan como él. A él se le educó de otra manera, y yo se lo dije a él muchas veces. Además, yo no entiendo por qué razón no se discuten y se cotejan ideas, y por qué sí hay que maltratar a la gente porque me gusta, no me gusta, porque es calvo, gordo, bajito, alto. Eso no tiene sentido. Aparte, él se metió en eso, entonces aguante con eso. Sí, Carlos Antonio Vélez está describiendo y criticando todo lo que hace su hijo, que es no argumentar, sino insultar el físico de las personas cuando se ve arrinconado en un debate. Todos recordamos cómo este tipo ha intentado ofender por su físico a creadores de contenido alternativo como Wally. Ha faltado el respeto de manera discriminatoria a Francia Márquez y ha estigmatizado y ofendido hasta el cansancio a manifestantes sociales en Colombia. Por eso vamos a seguir escuchando lo que dice sobre su hijo aquí Carlos Antonio Vélez, el comentarista de fútbol menos querido del país. Pero antes vamos a compartir este video para hacerles entender que ellos no representan al pueblo colombiano cuando intentan atropellar a otros con sus ofensas a través de los micrófonos de los medios tradicionales. Es que Luis Carlos Vélez parece como que no debió estar ni siquiera en medios, profanando la profesión periodística. Porque pues Luis Carlos ha tenido su propia historia y su propia personalidad, ¿cierto? Y su propio desarrollo. Entonces, yo nunca quise que hiciera eso. A él se le educó de otra manera. Y yo se lo dije a él muchas veces. Se le educó como economista porque él quería ser economista. Y tuvimos que hacer grandes esfuerzos cuando él la primera vez se fue, y que me disculpe pues que cuente esta historia, pero cuando él se fue a Harvard la primera vez tuvimos que hacer muchos sacrificios para que él se fuera. Economía. Y después me salió con el cuento de que no, que el periodismo y tal. Le dije, bueno, al final acepté con una condición: 0 deportes, porque es que él no puede heredar mis enemigos, ni puede heredar todas las opiniones que yo he dado y daré. Entonces, al final acepté por regañadientes, pero él se educó para otra cosa. Sí, se nota que él se educó para otra cosa. De todas formas, este señor puede estar diciendo mentiras cuando afirma que Luis Carlos Vélez no ha heredado nada suyo en lo periodístico. Porque como ha pasado siempre en este país, si él no estuviera trabajando en medios tradicionales, ya sabemos, su hijo no hubiera entrado a trabajar en medios tradicionales con rosca. Las hegemonías pocas veces dejan entrar a alguien que no piensa como ellas ni haga parte de ellas en los escenarios que tanto dominan. Y es ahí cuando tenemos que recordar, por ejemplo, que a Luis Carlos Vélez lo despidieron de la FM por su mal trabajo y enseguida inmediatamente contrataron en ese puesto a quien fue ministro y precandidato presidencial de Álvaro Uribe, Juan Lozano, para que llegara a darle al medio el mismo enfoque que se disfraza de objetividad, pero que no es más que la defensa de intereses antiambientalistas, multimillonarios y de estigmatización en contra de todo lo que no esté dentro de su corriente ideológica. Pero entonces, ¿cuál es el punto de este video? Siempre hemos visto cómo la violencia es el principal componente de los disque argumentos que tienen personajes de toda la vida en medios tradicionales como Luis Carlos Vélez en el debate político. Lo peor es que ellos, al hacer eso desde micrófonos de corporaciones y no únicamente, por ejemplo, desde redes sociales, crean el escenario idóneo para que muchas personas más lo repliquen y terminan por no expresar argumentos sino insultos. Reconoce su propio padre la desfachatez que eso significa y aún así no reconoce que es su hijo el principal exponente y reproductor de esa práctica dañina en Colombia. Su hipocresía debe ser el motor que nos impulse a reconocer que debemos tomar conciencia a la hora de informarnos, y quizás muchas personas todavía sigan prefiriendo ver análisis políticos en la FM en vez de en cualquier otro medio, y eso está bien. De lo que se trata finalmente es que las personas puedan elegir con libertad qué voz escuchar, que tengan cómo contrastar la información, que dispongan de la oportunidad de construir criterio propio, pero desde diferentes puntos de vista, y no que su derecho al acceso a la información se constriña, como históricamente ha pasado, por únicamente 1 o 2 medios tradicionales que pertenecen a grandes multimillonarios que tienen una maligna intencionalidad detrás del tratamiento que le dan a esa información. Esa es una de las verdaderas urgencias del llamado a la democratización de la comunicación, y en ese sentido no solo seguiremos trabajando, sino que hay que seguir exigiéndole al gobierno para que pise el pedal y acelere el proceso.
¿Qué opina de cada una de las cosas que comentamos en este video? Recuerde dejar su opinión en un comentario para alimentar el debate con argumentos e ideas y no con insultos, como sabemos ya lo hacen los personajes que han estado toda la vida en medios tradicionales pero que nunca habían sentido el surgir de una oposición mediática dentro de la opinión pública, como lo es la alternativa, que se le parase con una forma de pensar diferente y que le planteara desde la palabra, desde el debate, desde la discusión, argumentos que bueno, ellos no son capaces muchas de las veces de contradecir. Recuerde también seguir a Cofradía para el Cambio no solo en Facebook y YouTube, sino también en TikTok, en Instagram, en X, en Kuwait, en nuestro canal de WhatsApp, de Telegram y por supuesto en las calles cuando realizamos eventos. Ya saben que yo soy Hernán Muriel y les agradezco inmensamente su apoyo a la comunicación alternativa y a Cofradía para el Cambio.